Hola, queridos amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy les traigo la continuación del Anillo de Kunis. Iremos retomando la historia hasta llegar a la parte nueva que nunca publiqué, para darle fin a esta saga. Quiero dedicar este esfuerzo a mis increíbles patrocinadores. Sactrix. Y para Isea, Alberto, Diolo, Arturo Cervantes, Benjo, Wontuo Drums, Iván González, Angelito del Castillo, Altair Mawail, Ismael Olmos, Jorge Aguilar, Andrés Landeros, Derek Ramos, Manuel Lugo, Jackie of Diamonds, Escritos de un Ciego, Laif on the Moon, Yamilet Perdomo, Shadi, Jorge Luis Ortiz, Santiago Ramírez, y Valentín Villanueva. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con este clásico titulado Anillo de Kunis, segunda parte. Edward Johnson. Al otro lado del mundo, un viejo postrado en el sillón recibía la noticia que había estado esperando. Julián ha muerto, anunció un sirviente sin entrar por completo en la habitación oscura donde aquel vetusto se revolvía las manos. ¿Lo has comprobado bien?, preguntó el anciano antes de sentirse a gusto con la noticia. El sirviente sonrió. Señor, incluso hemos obtenido el cuerpo, nadie lo ha reclamado. En un par de semanas van a traerlo. Si es tan paciente, podrá comprobarlo usted mismo. Perfecto, celebró Edward colocando una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Y el anillo? Se lo ha quedado un hombre sin ambiciones. Un despreciable apostador sin brillo alguno. Edward guardó un inquietante silencio, para luego beber complacido. El sirviente huyó, asustado por las carcajadas que escuchó enseguida. Un alborozo trágico y urgente, contenido hacía quién sabe cuánto, avinagrado ya. Un relámpago iluminó la montaña por un segundo, y la lluvia bañó la vegetación de esta historia que había comenzado. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo un empresario de 60 años, en sus últimas, había conseguido ganarle a Julián en su propio juego? Esa es la pregunta que todos deben estarse haciendo. Era simple, Edward Johnson nunca fue un hombre al que le gustara perder, ni estar por detrás de los demás. Su afán siempre fue ser el primero, y estar 3 pasos delante de sus oponentes. Su vida era un salvaje juego de ajedrez. Edward ya tenía sus sospechas de que algo extraño, un aura de magia y ocultismo rodeaban a Julián, desde que de alguna manera lo había convencido de cederle su compañía, toda su vida, solo con una demanda miserable que pudo sacudirse como las otras 1000 que tenía encima tan solo ese año. No tenía sentido, era anormal y hasta paranormal, que siendo un hombre de victorias, se entregara a la derrota así de súbito, sin más. Llevado por sus propios pensamientos derrotistas. Pensamientos que jamás habían estado dentro de él. Alucinaciones que lo habían invadido como un virus, como una bacteria que poco a poco minó su raciocinio, su cerebro. Algo parecido a las veces que no podía sacarse de la cabeza cierta música, o un ritmo demasiado seductor. Pero aquí pasaba algo más, a su parecer, una fuerza extraña jugando a favor de Julián, y todo se resumía a intentar saber de qué se trataba. Y claro, fuese lo que fuese no escaparía a la vista de un hombre de tanta experiencia. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que ese hombre de selvática apariencia, y afilados colmillos nunca dejaba aquel anillo tan extraño, que no combinaba en nada con su estilo. Además, había visto a la joya sonrojarse como si estuviese a temperatura de fundición, aunque fuese unos segundos, durante las asesorías que daba a Julián. Lo había mirado acariciarlo, adorarlo como solo se puede hacer con un talismán, con un objeto al que se le atribuyen cualidades divinas. Utilizando sus vastos recursos y los de su antiguo imperio petrolero, mandó a sus sirvientes a averiguar todo lo que pudieran de aquel extraño anillo con la efigie de un conejo. Tardaron varias semanas, semanas en las que tuvo que ver cómo ese hijo de perra crecía como líder de su propia industria. Se iba dependiendo cada vez menos de él, de sus consejos. Finalmente, el 16 de diciembre llegaron las noticias que había esperado por tanto tiempo.
Uno de sus esbirros había encontrado a un coleccionista controvertido, que aseguraba tener en su poder un libro muy extraño que hablaba de 7 talismanes que habían estado acompañando a los humanos desde su aparición en la Tierra. Se trataba de un texto muy antiguo que traducía al original, recuperado en las tablillas sumerias. En el lomo tenía el nombre de Libro de Nu, y contenía información acerca del peculiar anillo, al cual bautizaba como el Anillo de Kunis, por tener la figura en relieve de un conejo. El hombre, que coleccionaba todo tipo de objetos de regiones desconocidas, no tenía a la venta el libro. Sin embargo, su enviado se las arregló para que pusiera un precio al exótico vademecum, y luego del acoso, y varias reuniones y cenas, otorgando los dispendios necesarios, como mujeres y lujos, logró convencerlo. El hombre accedió a vender el libro porque lo había tenido en su poder por 20 años, y jamás, ni con todos los viajes que hacía, se pudo encontrar con ninguno de los 7 objetos que enumeraba el prontuario. Así que determinó que todo era un cuento de hadas. Lo que sí apreciaba era el valor histórico que tenía. Por tanto, puso una cláusula para que se conservara en las mejores condiciones, y volviese, a la muerte de su comprador, a su familia. Eso es lo que menos me preocupa, exclamó Edward cuando su sirviente le leyó la cláusula completa. El conocimiento tiene su precio, y hay que pagarlo si queremos estar en la cima. El conocimiento es la materia prima del poder. Edward siempre se vio a sí mismo como un águila empresarial, un águila que muy pronto le pondría las garras encima al buitre que usurpó sus funciones. Fue así que, siguiendo con su plan, no tardó en hacerse con el control de otra compañía, pues su fama y sus logros hablaban a las claras de quién era él, y de lo que era capaz. No tardó nada en llamar la atención del ambicioso Julián, quien muy pronto entendería la necesidad de acabar con su vida. Edward leyó minuciosamente todas las reglas de uso del anillo, hizo su misión aprender a manipularlo a la perfección, a pesar de no tenerlo en las manos. Cobrando sus favores a publicistas y dueños de los medios, logró que se difundiera la noticia falsa de la súbita alianza de su compañía en ascenso, para conseguir así que Julián actuara rápido, sin poner atención a los detalles. No notaría la clara puesta en escena, la manipulación. Sin saber si lo había conseguido, siguió con su treta. Se colgó falsamente, y pagó para que periódicos de todo el mundo difundieran la falsa noticia de su muerte, que con singular amarillismo desangraron tinta en inmundos pasquines repartidos a cada rincón. El siguiente paso fue asestar un golpe directo a la estabilidad emocional de Julián, masacrando a su familia. Fue sucio y bajo, pero como buen capitalista, estaba acostumbrado a ese tipo de maniobras. Edward pudo tragarse con un martini seco el remordimiento cuando le informaron que estaba hecho. El gusano buscador de fortuna culparía sin más explicación al anillo maldito que solo le había robado su propia vida. Además estaba la deliciosa cereza del pastel, para terminar con su cordura, para dar el golpe de gracia con el que Julián se asfixiaría a sí mismo. Había pagado al gurú más importante, al que acudían estrellas de Hollywood y millonarios, para que le dijera qué hacer y cómo hacer a Julián, conduciéndolo así al resultado lógico, entregar el anillo a otro infeliz. El destino y la suerte eran los benévolos padrinos de Edward, que vieron cómo con singular alegría destapaba el regalo que le habían enviado desde América. En un salón de gusto neoclásico, con altas pilastras, que delineaban enormes retablos de Joseph Bien, 7 cargueros colocaron un ataúd de madera corriente. El ataúd se recostó en el piso de madera e hizo un tronido sordo que se perdió en el vasto salón vacío. Edward ni parpadeó cuando tronaron las desvencijadas bisagras, mostrándole su contenido. El cuerpo momificado de Julián yacía frente a él. Más bien debajo de él, tendido en un cajón miserable, con la agonía petrificada y eterna en el rostro. Edward permitió que la emoción se apoderase de él de golpe. La sonrisa y toda la expresividad de su cuerpo, que se sacudió por una corriente eléctrica. Te derroté, maldita cucaracha. Tu muerte será mi resurgimiento, asqueroso traga estiércol. Gritó inclinándose para verlo de cerca. Se deleitó una última vez con aquella estampa, y ordenó a sus trabajadores que lo transportaran de regreso a América, a donde él también se dirigía. Quería que lo dejaran en un penthouse que se acababa de comprar en Manhattan, pero esta vez dentro de un fino cajón labrado a mano. Quiero mi sonrisa cada vez que te vea ahí derrotado, le dijo en un arranque de buen humor, y se puso en marcha. Había esperado un tiempo considerable, antes de ponerse en contacto con el actual portador del anillo, pues estaba terminando de cerrar las cuentas que tenía en aquella isla, alejada de todo registro legal. Así que debía hacer su aparición ya, antes de que fuera tarde. Antes de que las semanas alentaran eventos irreversibles.
Sus últimos ahorros le sirvieron para ponerse a resguardo, y para seguir aparentando riqueza. Sentado en su avión particular sintió una peculiar cosquilla en el abdomen, una que lo hacía sonreír como al niño malvado que alguna vez fue, antes de cometer un pequeño acto pecaminoso. A eso de las 3 de la tarde tuvo la primera reunión con John Torres, actual líder de las pandillas traficantes de droga, que ya se habían quedado con el control del Bronx, hasta el río Hudson. Se rumoraba en el bajo mundo que el actual líder de los Goonies, como se hacía llamar su escuadrón de la muerte, tenía un nuevo producto que era tan adictivo como letal. Además indetectable por ningún escuadrón de la policía o médico forense. Tan pronto como incautaban evidencia, esta se convertía en simple polvo para hornear, o en costales de sal. Esto había costado el cargo a varios detectives encargados del caso. Aunque había un agente, Carlson Smith, quien le seguía la pista, y lo vigilaba de cerca, a pesar de no tener relación alguna con el departamento de policía. Un latino enorme y obeso abrió la pesada puerta del mausoleo para escoltar a Edward hasta la habitación donde se encontraba John. «Tú debes ser Papá Noel», dijo el escuálido traficante, dando una olisqueada a su montículo de polvo blanco. Estaba aposentado sobre un verdadero trono de oro y marfil, rodeado de mujeres hermosas, frente a una piscina de lujo. Edward sonrió al comprobar cuál insustancial y superfluo era aquel canalla, que enseguida se había rodeado de lujos y de belleza, sin mostrar algún asomo de profundidad ni intelecto. «Mi nombre es Edward Johnson», dijo el recién llegado extendiendo la mano al poderoso capo. «No hago negocios con desconocidos, y mucho menos los veo frente a frente. Te atiendo solo por la gran riqueza que posees. Pero si quieres distribuir mi producto, ve a agarrarles la cola a mis colaboradores», exclamó John viendo a través de Edward, y aplaudiendo con desinterés a unas mujeres que nadaban en la piscina. «No», dijo Edward sin perder su donaire, «quiero hablarte del anillo». John se miró la mano, y rió descontrolado como un locuaz adicto. «Eso me dijeron mis hombres». Tenía curiosidad por saber cómo era el imbécil que sabía de él. «Sígueme», ordenó John levantándose de su trono. 2 mujeres le pusieron una bata roja de seda, y este condujo la reunión hasta un cuarto aislado y bien protegido. La habitación donde John solía hablar de negocios tenía el tamaño de una cancha de tenis, con una colección enorme de armas, y artículos de deportistas famosos adornando las vitrinas de las paredes. «Siéntate», pidió John a su invitado, ofreciéndole una cómoda silla enfrente de su escritorio. El mal gusto con que todo estaba adornado incomodó a Edward, que no contuvo su desprecio y levantó sin querer el labio. «¿Sabes algo que yo no quiero que nadie sepa, Grandpa?», dijo John sacando un arma de debajo de su escritorio y apuntando a su cabeza. Edward levantó las manos para seguir el juego, pero se veía bastante tranquilo. Sabía que frente a él estaba un niño impulsivo e idiota. «Al contrario, yo conozco algo que te conviene. Algo que te puede ayudar bastante». John vociferó otra estúpida risotada. «Mira mi casa, Grandpa. ¿Te parece que me falta algo? ¿Acaso me comparas con un perro callejero, que se arrastra por las sobras que ofreces? Tengo muchas putas. Desde que tengo el anillo no me he comido 2 veces a la misma hembra. Tengo dinero, montañas, ni siquiera puedo decir la cifra. Lo siento, no fui a la escuela. Y sobre todo tengo poder, yo gobierno esta ciudad, como siempre quise hacerlo, y por el momento no deseo nada más». Edward fue ahora el que se carcajeó, arriesgándose a que el impetuoso joven le separara las cejas con una bala. «¿De qué te ríes, papi?», preguntó John sin dejar de amenazar con su Six Saucer semiautomática, y cachas de oro sólido de 24 quilates. «No me río de ti, sino de lo que ignoras. Baja el arma, niño. Yo sé todo acerca de ese anillo. Y yo me cago en tu conocimiento. Sé lo suficiente. Sé pedir deseos, sé que cada deseo ocasiona la muerte de muchas personas. Pero me gusta la sangre, me gusta que suene por ahí que yo soy ahijado de la muerte, que ella me cuida». Edward se levantó de su asiento, y le dejó una tarjeta en el escritorio. «Cuando todo esto no sea suficiente para ti, cuando quieras saber cómo realmente sacarle provecho a ese anillo, llámame». Edward se acomodó las solapas del traje, y antes de cruzar el umbral de la puerta dijo unas palabras que sacudieron a John. «¿Cuántos años tienes? ¿30? Definitivamente pareces de 30. Aunque quién sabe, quizás mañana parezcas mayor. En una semana, cuando llegues a los 40, y las articulaciones comiencen a arder, yo regresaré a untarte ungüento. No he visto un solo espejo por aquí.
Debes tener una razón, tal vez no sea tan halagador perder a esa velocidad lo más preciado que tienes. ¿Y qué? Tengo el respeto de mis lacayos y competidores. Es un precio justo, Grandpa. Gritó John. Edward se fue por fin, dejando a John con muchas preguntas. Era cierto, sin embargo, que para un chico de 19, parecer de 30 era más que angustiante. Aunque hasta ahora lo había tomado bastante bien. Pero ¿cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto más disfrutaría de esa vida de lujos? Había estado envejeciendo semanas en horas, y años enteros en semanas. Aquel viejo era su única salida, y él, a pesar de sus restricciones intelectuales, lo sabía. La segunda reunión se llevó a cabo en un chalet de descanso que John había comprado al este de Harlem, en una campiña que recordaba mucho los paisajes ingleses. Ahí el chico había instalado a su madre. La mujer ya no se movía ni mostraba actividad cerebral alguna, tan solo miraba el paisaje postrada en su silla de ruedas, con gesto vacío. Edward esta vez fue recibido con más respeto. Hablando ahora como iguales, cada uno en una silla blanca de respaldo alto, mientras bebían un vino escocés que tenía el nombre de John en la etiqueta, y un agradecimiento personal. La charla se desenvolvió sin más problemas. «Dime lo que sabes, Grandpa», exclamó John llenándole la copa. Edward halagó el vino y entró en negocios. «Mi información tiene un precio», dijo clavando el dedo meñique en la copa. John sonrió dejando ver su diente de oro. «Por supuesto, papi, negociemos tu paga». «No es negociable. Ese anillo te convertirá en alguien más viejo que yo en menos tiempo del que imaginas, y además sin que debas pedirle otra cosa». John pareció inquietarse, pero enseguida desconfió de estas palabras. «¿Cómo sé que no me estás engañando? Puedes seguir disfrutando de tus logros, haciendo montañas de dinero. Pero cada dólar que llegue a tu bolsa se lo cobrará de tu vida. Incluso si detienes tu ambición. Y la razón es que el deseo original fue lo que detonó esa riqueza». John descompuso el rostro y estrelló su copa contra la chimenea. «Ese anillo es un verdadero hijo de perra», comentó Edward para ganarse cada vez más su confianza. «¿Y qué puedo hacer? No quiero renunciar a esta vida, y no puedo quitarme el anillo, lo he intentado. Está pegado a mi dedo». Edward bebió el resto de su vino para crear una pausa larga. Se secó la boca con la servilleta blanca extendida delante de él, y respondió. «Yo te puedo enseñar a deshacerte de él, y a conservar todo lo que tienes. Pero además, a permanecer joven. O incluso a recuperar la juventud que has estado dejándote al pedir cada deseo». John lo pensó unos minutos en sepulcral silencio. «¿Prometes mucho, papi? Imagino que el pago que pides debe ser igual de grande». «En efecto», respondió Edward sirviéndose más de aquel portentoso vino. «Pues anda, dime de una vez qué es lo que quieres como pago». «El anillo, por supuesto», dijo Edward. John no pudo contener la risa. Pero no era aquella escandalosa del otro día, parecía más sensata, controlada e incluso falsa. «No», dijo deteniendo su alegría de golpe. «No puedo dártelo. Este anillo es lo único que me mantiene con vida. Las mafias andan tras de mí, la policía. Mis propios colaboradores han intentado traicionarme. No, sin este anillo terminaría en el mismo basurero donde inicié, pero siendo un cadáver». «Te equivocas», dijo Edward. «Incluso si me das el anillo puedes ser inmortal». John se volvió con una expresión de asombro. «No es mentira, te dije que lo sé todo acerca de él. Existen personas inmortales que lo han sabido usar, y dejar a tiempo. Y han pasado por todos los escalafones del poder, hasta volver a su sitio, a una calma donde no poseen más que el tiempo. Que es la fortuna más grande del universo». «Vaya que hablas mierda, Grandpa. Conozco la inmortalidad. Ya han intentado matarme, pero se han jodido los locos. Porque yo, con este anillo ya soy inmortal. Las balas pasan a través de mí, las bombas son lo peor, pero igual me recupero. La carne crece, los huesos sanan, y vuelvo a metérselas duro y sin lubricante». Celebró haciendo un gesto obsceno. Edward contuvo las ganas de gritarle que era un animal estúpido. «Sé que eres inmortal. Aún así tu tiempo de recuperación te aleja de los negocios. Además, envejeces a una velocidad absurda. Si me escuchas seguirás siendo inmortal, además de perpetuamente joven.
Jon sintió las arrugas de sus ojos, y miró sus manos. Si lo que dices es cierto, obtendrás el anillo. Pero si por un segundo intentas engañarme, no habrá lugar donde te puedas esconder de mí, piltrafilla anciana de porquería. No pretendo engañarte. Soy un viejo en sus últimas, y sería un blanco fácil para tu ira. Te daré un consejo, entrégame el anillo en una caja blindada. Para que no pueda usarlo a menos que acuda a un especialista. Y para cuando eso pase, si miento, tú ya podrías haberte tomado tu venganza. Jon ni lo pensó. Todo lo que le había dicho el Carcaman era suficientemente sensato. Muy bien, papi, te conseguiste un trato. Si tú me haces joven e inmortal, yo te daré el anillo. Pero adentro de una caja blindada que solo podrás abrir con un experto. Si mientes, mi pandilla te sacará la mierda aquí mismo. Trato hecho. Dijo Edward estrechando la fría mano de aquel mafioso simplón. Edward dijo que ya tenía que irse. Pero que ya volvería para enseñarle todo el ritual necesario para rejuvenecer, y quedarse con la inmortalidad, sin depender del anillo. Le aconsejó que, mientras tanto, robara la juventud a tantas personas como fuese posible. Para un malilla como él esto no supondría ningún problema. Además debía pedir todos los deseos que quisiera hacer, antes de deshacerse del anillo. Las bandas rivales, y ese odioso detective, estaban pisándole los talones, pero ahora que podía recuperar los años perdidos, y los que iba a perder, tenía carta blanca para pedir en grande. La tercera reunión se llevó a cabo un mes más tarde. Jon se había ocupado de robar la juventud a cientos de personas, casi todas rivales de mafias enemigas, perdiendo paradójicamente su propia lozanía. Cuando Edward lo vio aparecer casi no lo reconoció. Tenía el aspecto de un hombre de 50 cualquiera, un señor mayor y débil, en sus peores años. Veo que has pedido muchas cosas al anillo. Espetó Edward. Claro que lo he hecho, Grandpa. Tenía muchos cabos sueltos que necesitaba amarrar antes de dártelo. Pero no te preocupes, lo dejé como nuevo. Limpiecito. No lo usé para nada sucio ni pecaminoso. El proceso que había usado para robar la juventud de las personas, para él fue divertido. Los sentaba amordazados, y encajando la joya en su abdomen desnudo, le ofrendaba la vida. El pobre hombre, o mujer, sentía fuego en el estómago, y cómo empezaba a chuparle la vida, apoderándose de su sangre, de su oxígeno, de su carne y su sustancia, hasta quedar convertido en un montículo de ceniza. A veces algún cráneo cascado quedaba encima de la montañita de polvo negro. Edward miró cómo el anillo brincaba en el dedo de Jon, y no podía contener un brillo escarlata. Puedo comprobar que lo has hecho muy bien, hijo. Celebró Edward. Claro que sí, me he cobrado la vida de cientos. Más bien, este majísimo anillo lo ha hecho. Casi no quiero separarme de él. Edward parecía más que satisfecho. ¿Y ahora qué, Grandpa? Preguntó Jon, desesperado. Ahora pídele que te haga joven. Tan solo necesitas desearlo. El mafioso deseó regresar a sus 18, y el anillo, irradiando voltaje, explotando chispas por todo su cuerpo lo consiguió. Frente a los ojos azorados de Edward, aquel pillo de poca monta fue descarnándose con aullidos de dolor, mientras los pedazos de piel caían de todo su cuerpo. Hasta que luego de media hora quedó restaurado. Su piel viva, roja, al irse enfriando, dio paso luego a la tonalidad morena, característica de su raza. Jon se levantó del suelo, aún adolorido, viéndose las manos, que habían cambiado demasiado. Edward le ayudó a descubrir un espejo de cuerpo entero. Al mirarse sonrió. Su ropa ya le quedaba muy grande, y su pelo era largo y terso. Se miró haciendo un gesto seductor, las facciones nuevas de su rostro. De esto es de lo que estaba hablando, papito. Dijo riendo con placer. No sabes cuántas veces le pedí al anillo quitarme los años, pero nunca funcionó. Pues está hecho. Dijo Edward levantándose. Ahora, para conservarte joven e inmortal, debes hacer algo infinitamente más difícil que solo robar vidas al azar. Debes ofrendarle tu vida para siempre. El anillo te poseerá, y mientras el anillo exista, tú existirás igualmente. Wow. Calma, papito. Darle la vida de otros locos, y darle la mía son dos cosas bien diferentes. Yo no le pertenezco a nadie, Grandpa. Edward sonrió, esta vez con ironía. Pues esa es la única manera para que el anillo no te pase la factura, en años, de todo lo que posees. Eres un capo poderoso, y todos los días tus arcas se llenan con miles de dólares que el anillo te cobra quitándote años.
Conocí a cierto imbécil, era inmortal sí, pero de tanto pedir se convirtió en una momia agonizante. Sin vista, sin más sensación que la agonía por su cuerpo descarnado, terminó deseando su propia muerte. Así que, la elección es simple. Yo me quedaría como un joven hermoso y fuerte, con vida eterna. Pero, tú mandas. La vida que tienes es falsa, al final del día volverás a ser el panzón de 50 que asusta a las jovencitas con solo mirarlas. Y creo que tienes mejores cosas que hacer que robarte 500 vidas, para disfrutar de un solo día de mocedad. John Torres se miraba al espejo. Su cuerpo bien esculpido brillaba con la juventud de una vida al alba. Ninguna de tus palabras es majada de burro, como yo creía, papi. Dijo por fin el maleante, aceptando la petición. Por supuesto que no. Gritó Edward, conozco todos los secretos de la escalofriante joya, y por lo tanto, planeo beneficiarme de ella. Continúa con tu vida, y yo seguiré con la mía. En cuanto selles el trato, el anillo pasará a mi poder. Es muy sencillo. Debes ofrendarle tu vida recitando estas palabras. Anillo de poder. Anillo mágico forjado en el fuego eterno del infierno, te concedo mi vida. Te la ofrendo, y la dedico a ti, para que mi alma descanse en el círculo eterno que te confiero. Soy ahora tu hijo, tu esclavo, tu pertenencia. Vengan a mí tus dones mágicos, conserva mi esencia por toda la eternidad, y yo conservaré mi pacto de servirte para siempre. En cuanto terminó de conjurar el hechizo, el anillo brilló intensamente, echando una bocanada de fuego, quemando la mano de John, y dejándole una cicatriz imborrable. «Mierda, tu tía», exclamó John cuando sintió que el anillo le derretía la piel de su dedo, marcándolo como la cabeza de un ganado. «Ahora entrégamelo», dijo Edward saboreándose su victoria. John forcejeó unos segundos, cuando el anillo terminó de entender el pacto, pudo sacarlo de su dedo fácilmente y meterlo en una caja de seguridad, como habían acordado. La cerró y esta pasó a ser pertenencia del antiguo magnate petrolero. John se miró el dedo. La piel derretida formaba la figura de un conejo, que se extendía en un brinco desde el nudillo hasta el dorso de la mano. La madre de John presenciaba toda la escena, en silencio, sin expresión alguna. Edward se sobresaltó. No, ni no habla, ni se mueve. Su silla está programada para recorrer toda la casa. Si aún entiende algo, no se lo dirá a nadie. Espetó John, resolviendo la interrogante del nuevo propietario del anillo. Perfecto, exclamó Edward abrazando la caja de titanio forjado, donde John había colocado el anillo. Honré el trato, papi. Ahora yo te daré un consejo. Sal de mi vida, piérdete, escóndete en las antípodas. Porque si lo que prometiste no se cumple, te encontraré, y te partiré en dos. Te clavaré un cúter en la mandíbula e iré bajando lentamente por el cogote, hasta tu barriga, para ver cómo se te salen las tripas, y escucharé tus gritos como si fuera un buen corrido tumbado. Dicha su amenaza, ladró una risa salvaje del chacal. Todo debe pasar como lo he planeado. No me preocupa, dijo Edward caminando deprisa hacia la salida. Había ganado, al menos por ahora. Mientras manejaba su lujoso automóvil no podía evitar una mirada lasciva hacia aquella caja de titanio en el asiento del copiloto. Ahí se encontraba la valiosa pertenencia que había codiciado desde que estaba en la mano de Julián. Debía apresurarse, era cierto que John Torres sería inmortal, mientras el anillo tuviese vida, y era cierto también que seguiría joven y hermoso. Pero, estaba esta otra cosa que no le había dicho. Si la vida de John pertenecía al anillo, y el anillo pertenecía a Edward, por una simple inferencia de valores, la vida de John pertenecería a Edward. Debía abrir la caja y ponerse el anillo cuanto antes. No podía esperar porque las cosas iban a complicarse. Si se descuidaba, aquel tiro certero podría írsele por la culata. Condujo a toda velocidad por la avenida New York, hasta Harlem del Este, donde un especialista en forzar cajas de seguridad de todo tipo, ya lo estaba esperando. Entonces, ¿esta es la cajita por la que me pagará $1 millón? Preguntó el hombre de trabajados músculos y barba ya casi blanca. En efecto. Necesito que la abra a la brevedad, y me deje acceder a lo que hay dentro. El artesano no se explicaba el asombroso pago que recibiría por una labor relativamente simple.
Daban las 6 de la tarde cuando aquel hombre moloso y calvo se dio por vencido. Había roto todas las máquinas. Incluso la que tenía punta de diamante, con la que había abierto las cajas más duras, hechas con aleación de cromo, cobalto y níquel. Es imposible, simplemente imposible. Se disculpó el forjador de metal. En toda mi vida jamás vi material semejante. Lo lamento, no me pague nada. Esta cosa la ha sellado el mismo Lucifer. Para abrirla necesitaríamos tecnología de la NASA. ¿Esta cosa es obra del diablo?, seguía repitiendo. Edward amargó el rostro y lanzó unas maldiciones pateando unas carcasas de metal. Lo había engañado, ese maldito piel roja lo había estafado. De inmediato comprendió que las fuerzas ultraterrenas del propio anillo sellaban esa prisión de metal pulido, convirtiéndolo en un cubo negro infranqueable. Volvió a arrojar la caja en su auto y condujo hasta la mansión del capo. Los guardias tenían la orden de dejarlo pasar hasta la estancia, no más allá. Media hora después escuchó un escándalo, disparos, gritos, y luego nada más que silencio. Enseguida más guardias pasaron arrastrando cuerpos ensangrentados por la escalera. La risa de llena de John se esparció por los amplios corredores de su casa. «Dijiste la pura verdad, papito», exclamó John limpiándose las manos en una servilleta blanca, con la sonrisa bañada en escarlata. En una alberca enorme con agua tibia, el mafioso terminó de lavarse. La sangre diluyéndose formaba interesantes dibujos. Demonios, y rostros gritando en agonía. Al salir varias mujeres hermosas se pelearon para ponerle la bata. John caminó con aire triunfante hacia el colérico invitado. «Teníamos un maldito trato», gritó Edward apenas lo tuvo cerca. «Así es, papi. Yo soy inmortal, y el anillo está en tu poder», respondió el otro con toda la calma. Luego gritó a todo pulmón. «Ese fue el maldito trato». «La caja, no puedo abrir la caja», se quejó Edward, con los ojos vidriosos, como si quisiera llorar. Un hombre gordo lo empujó haciéndolo caer. La caja salió rodando de sus manos. John, divertido, se puso de cuclillas para levantarla y entregársela de vuelta a su propietario. Ser el propietario de este anillo, y poder utilizarlo son dos cosas bien distintas, Grandpa. Te juro que no tengo un pelo de tonto. En cuanto tuvieras el anillo en el dedo, ¿quién me aseguraba que no ibas a deshacerte de mí, y de todos mis fieles colaboradores? De tu equipo de estafadores de coña. Gritó Edward hecho una fiera. Ábreme la puta caja, ese era el trato. John no paraba de reír. Tranquilo, papito. A tu edad no puedes hacer corajes. Olvidé decirte que me tomé la libertad de desear una última cosa. Que en cuanto esa caja fuese cerrada, ningún poder humano consiguiera abrirla. Malnacido piel roja, exclamó Edward. El hombre gordo le dio un fuerte puñetazo en el rostro, haciéndolo visitar las baldosas. No sean duros con mi grandpa. Ahora le quiero como a un abuelo. Levántate, papi, dijo John ayudando al agredido. Yo sé cómo puedes abrirme esta caja, John, suplicó Edward, afónico, seguramente por el cansancio. Sé que dirás algo interesante, pero no te empeñes, viejo. Esta caja es mejor que permanezca cerrada, si la abres puedes arrepentirte. No, bufó Edward, tú te arrepentirás de no escuchar lo que quiero decirte. ¿Ves? Sé que dirás algo increíble, y ahora me gana la curiosidad. Está bien, papi, ¿qué quieres decirme? Unos hombres de negro con maletines llegaron hasta ahí. Señor Torres, por favor firme estos papeles, pidió uno de ellos. De un momento al otro ya se habían ido. Todo me está saliendo a pedir de boca. Ahora soy dueño de todos los casinos del Bronx. Mi imperio crece, y la competencia va sucumbiendo en mis propias manos inmortales. Ahora que me interrumpieron y lo pienso mejor, creo que más bien me arrepentiré de escuchar lo que quieres decir. Olvida ya el anillo, y todo esto, y ve a pasar tus últimos días en uno de los hoteles de lujo, que recién adquirí. ¿Vale? Ve de mi parte, yo invito. Escucha lo que tengo que decir. Escúchame una última vez, y abre mi caja. John sonrió con trágica inflexión. Más gente lo buscaba allá afuera, empresarios, banqueros, y jueces. Muy bien, sé que me voy a arrepentir de escucharte, pero habla, papi. Te lo debo. Nunca me habría ido así de bien sin ti. Ahora tengo busconas, riqueza, propiedades, venganza instantánea, y además, vida y juventud eternas. Edward se volvió a fajar la camisa y levantó en sus dos manos la caja.
Desea que esta caja se abra. Dijo poniendo el objeto delante de John, quien miró con extrañeza la profunda mirada de su interlocutor. No me hagas esas bromas, Grandpa. Titubeó John. Solo deséalo como si todavía tuvieses el anillo. Anda, hazlo ya. John se frotó el rostro, enseguida lo hizo. Deseo que esta caja se abra. Un chasquido muy fuerte se escuchó, y luego una línea de luz partió la caja por la mitad, abriéndola como un coco. El brillante anillo cayó liberado, y se quedó girando sobre las baldosas. Edward se lanzó sobre él sin titubeos, mientras el atónito chico no podía creer lo que había pasado. Una sonrisa temblorosa se extendió en los labios de John. Nunca le he dicho esto a nadie, ni siquiera a una mujer, pero te amo, papito. Te amo, Grandpa. Eres mi pata de conejo, mi amuleto. Chocha. ¿Quieres decir que he conservado los poderes del anillo? En efecto. Respondió Edward calzándose el anillo en el dedo anular de la mano derecha. Podré desear el mundo, todos estarán a mis pies. No tienes idea de las cosas que voy a lograr, mi viejito. Tal vez hasta te regale una casa de retiro. Y yo seré Lucifer para este rebaño virgen. Celebró John con una risotada. Oh, eres muy gentil. Pero me temo que no necesito limosnas. Dijo Edward, sus ojos emitieron un brillo bermejo. El anillo ahora le pertenecía, y, por lo tanto, también John. El joven fue sacudido por una fuerza más allá de su comprensión que lo obligó a abandonar toda voluntad propia. Todo libre albedrío, todo asomo de personalidad desapareció de sus ojos. De rodillas. Ordenó Edward. John obedeció sin chistar. Atrevido. ¿Cómo osaste creer que ibas a engañar a la mente detrás de todas las estratagemas empresariales? Al mismísimo artífice que se burló de fuerza sobrenatural y que derribó de un certero golpe a un hombre mucho más inteligente que tú. Debemos organizar bien las cosas. Ahora tú serás mi esclavo y harás mi voluntad. Sí, maestro. Respondió John pegándola frente al piso. El obeso quiso irse contra Edward, pero el mismo John lo redujo a golpes, ahogándolo en la piscina. La vetusta madre de John, silente, miraba todo lo que ocurría. Edward estaba tan satisfecho con lo que había sucedido que decidió perdonarle la vida. Encárgate de tus asuntos de la mafia hasta que te requiera, hasta que te ordene hacer algo. Indicó Edward al capo, este reaccionó con una reverencia. El viento soplaba a favor de Edward, era obvio. Sintió la brisa satisfecho, manejando sin capota, a baja velocidad. Miró el anillo de Cunis en su dedo, cuando giró el volante para rodear la cuadra. Uno de los más poderosos objetos que enumeraba el libro de Nu. Cuando llegó a su penthouse, lo primero que hizo fue vomitar la angustia. Se puso en flor de loto e hizo respiraciones. Estaba exhausto. Se miró al espejo, las facciones del viejo en que se había convertido saltaban a la vista. Los recuerdos de toda una vida pasaron por su mente en cascada. Había vivido bien, pero tenía que hacer algo con ese cuerpo tan viejo. En primer lugar, robar cientos de vidas, para poder volverse joven. No podía empezar a pedirle cosas al anillo con un saldo de juventud tan exiguo. Una semana le bastó para hacerse con las 666 vidas que necesitaba, y que John, como jefe de la mafia, le proporcionaba solícito. Cuando el anillo se agitaba en su dedo, rojo de sangre, y chillando con la aguda voz de un conejo, pidió volver a su juventud de los 30 años. Deseaba la fuerza, la belleza. Pero también la madurez emocional, y la estabilidad psicológica que esta etapa en la vida le proporcionaba. Cayó al suelo revolcándose de dolor cuando los pedazos de carne comenzaron a caer, y la piel viva como carbón en brasa. Los cambios fueron asombrosos, no recordaba cómo era sentirse así de vivo, así de ágil, el oído agudo, la visión de águila, y también la mente clara como un manantial. Había tenido problemas de riñón y de vejiga, propensión a los cálculos, y triglicéridos altos. Las rodillas le quedaban hechas polvo tras unos minutos de pie, la hernia le dolía con el frío, y la maldita zona lumbar que lo tumbaba en un camastro después de las interminables reuniones con el comité y los accionistas. Pero ahora podría reírse de todo eso. Era hora de regresar, pero antes, tenía muchos deseos que pedir. Deseos menores para los que utilizaría a John. Sin embargo, había otros que no podía confiarle al limitado poder que éste poseía. Como por ejemplo el cambio de apariencia que requería.
No podía presentarse al plano empresarial teniendo la misma efigie, cuanto más por ser uno de los directores más conocidos. No tardaría en aparecer alguien que hiciera notar que aquel recién llegado era idéntico a Edward Johnson, solo que joven. No, aquel deseo tenía que pedírselo directamente al anillo en su dedo, simplemente por tratarse de una afectación a la realidad, y algo así no podía hacerlo un simple sirviente del anillo. Tenían poderes limitados. Ya había pedido en esos días que John consiguiera ligeros cambios en el clima, pero tales deseos para su nivel eran imposibles. Ciertamente era un lacayo bastante rentable, pero para las cuestiones más importantes, irremediablemente inútil. Para comenzar a pedir cosas al anillo sin que éste se cobrara años de tu propia vida existían dos opciones. La primera, convertirte en su servidor, una suerte de esclavo, cuya supervivencia dependía del anillo, tu alma y todo tu ser estaban unidas a él. Así conservarías al menos poderes, aunque limitados. Esto era muy arriesgado, por no decir absurdo, ya que, a pesar de que uno podía esconder el anillo para que no encontrase un nuevo dueño, que terminase convirtiéndote en un esclavo sin libre albedrío, estaba la cláusula del anillo sin dueño. Cuando el anillo pasa un par de meses sin dueño, este comienza a utilizar a sus siervos para servir su cometido en el mundo, que es desestabilizar, descontrolar y destruir. El libro describe a los objetos como carcinomas que destruyen el organismo social. Sus poderes destructivos ocasionan catástrofes no solo ecológicas o sociales, sino también mentales. Para ello se valen del capitalismo, obra máxima del demonio detrás de dichos objetos, que sugieren en conjunto un instinto de muerte y sangre. Los sirvientes del anillo son inmortales que se mueven sin ser detectados, y que realizan obras y masacres inefables, por órdenes directas de la argolla. Esta maldita cosa tiene voluntad y conciencia propia. Y si uno no descontrola las cosas por decisión propia, el mismo anillo lo hará. En fin, le quedaba la segunda opción que describía el Grimorío. Se trataba de una opción más sensata, pero no por eso menos terrible. Era tan simple que no entendía por qué un prontuario tan serio lo explicaba en tipografía roja. Cortarse el dedo. Bueno, era un proceso mucho más complejo. Primero, pertenecerle al anillo. Sellar el pacto de obediencia eterna. No había otra opción. Una vez realizado este ritual era posible cercenarse el dedo. Enseguida lo guardabas en un lugar seguro, donde nadie lo pudiese encontrar. Y es que, ¿quién demonios, sin conocer este vademecum y sus resoluciones antiguas, lo estaría buscando? Edward siguió las instrucciones al pie de la letra, y selló cuanto antes el pacto. Previo trago de un whisky de 60 años, se rebanó el dedo usando un afilado cuchillo de campo. La pañoleta de seda en su boca no pudo contener el grito, pues para conseguir el corte tuvo que calentar el cuchillo hasta que se puso al rojo vivo. El dedo tiró toda la sangre, mientras se retorcía como un gusano asqueroso, luego se fue poniendo de un color azul grisáceo, y al final emanó un vapor rancio. El anillo, eso sí, tenía un brillo especial, a diferencia de su dedo, estaba más vivo que nunca. ¿Cómo usarse? Cuando te conviertes en propietario del anillo de Kunis, solo la última persona que realizó el pacto de pertenencia se convierte en tu incondicional esclavo. Todos los demás inmortales obedecerán solamente al anillo. Maldición. Gritó Edward llevándose la mano a la axila. El dolor lo obligó a ponerse de rodillas. Una vez que se detuvo la hemorragia, pidió algo para probar sus poderes. Al instante un nuevo dedo creció, ahí donde había mutilado el propio. Increíble. Exclamó al ver cómo el dedo blanco que había crecido en segundos se secaba hasta adquirir un color humano. No tardó mucho en aparecerle una cicatriz, con la misma forma que la del dedo de John. Le pareció elegante aquella figura esbelta de un conejo brincando. Se limpió el sudor del rostro con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo, y se aprestó a esconder el dedo con el anillo en una caja de seguridad, junto al cuerpo momificado de Julián. Deseó, para seguir testeando su poder, una fuerte tormenta que lo refrescara por dentro y por fuera. Levantando los brazos en el balcón, recibió las primeras gotas con júbilo supremo. A movimientos suyos los relámpagos estallaban en el cielo con su sonido imperioso. Dirigía la orquesta sinfónica del cielo, con serpientes de luz, aquellas mordiéndose sus colas, en una escena irrepetible. Anillos de Satanás surcando el cielo oscuro. Un cuervo apareció de la oscuridad y empezó a picar a Edward en el rostro. Este lo azuzó agitando los brazos, y aunque el cuervo reculó unos segundos volando hacia atrás, enseguida arremetió con más fuerza, buscando los ojos.
Malnacido. Gritó Edward intentando recuperarse. A un clamor suyo el cuervo explotó en 1000 pedazos. Los cuajos de sangre y las plumas se esparcieron por todo el balcón. Edward sacó la botella de whisky y siguió bebiendo mientras controlaba la tormenta. Debí quedarme dormido anoche, dijo levantándose de piso de madera. Sin embargo, nada le dolía, ni la espalda. Ni siquiera sentía la cruda. Bendita juventud. Mientras el agua caliente de la ducha le resbalaba por el cuerpo, y escondido tras cortinas de vapor, pidió el cambio de imagen que necesitaba. Un hombre diferente salió de la ducha. Uno harto de bonitas y suaves facciones. Diferentes a los angulosos pómulos, la mandíbula cuadrada, y los ojos hundidos, tan característicos del norte de Europa. En permuta, un rostro cálido, delgado y alargado, con nariz prominente, eso sí, odiaba las narices pequeñas. Cejas altas, y labios delgados. Un rostro atractivo, aunque lleno de personalidad, coronado por un hermoso cabello liso, de buen volumen. Se miró al espejo. Después de pasar por la angustia de no reconocerse, encontró encantadores los ojillos, medio rasgados, aún así profundos y dominantes. Trabajó su cuerpo con un solo giro sobre los talones. Nada espectacular, solo definición sin masa. Un estalión bruñido, y macizo. Delgado y juvenil. Tomó su mejor traje, pero claro, le quedaba enorme. Le pareció asqueroso cómo pudo ganar tal cantidad de masa en todos esos años de comer cualquier basura que un chef de 32 estrellas le pusiera enfrente, dando sabor a los filetes a base de mantequilla a litros. Con un movimiento de su mano reemplazó todo el closet con ropa hecha a la medida. El traje que escogió era de un color que nunca antes se habría atrevido a probar, rojo sangre, a 2 brillos de ser metálico. Ligero, de solapa corta y sin hombros. Sobre unos pantalones plisados, voluminosos y fluidos. Los zapatos blancos quizás fueron demasiado, pero enseguida los reemplazó por unos negros, altos, sin calcetines. Así, era una versión dramática, asemejando una criatura fantástica o hasta demoníaca. El color del traje le incendiaba los ojos. Edward, el nuevo Edward, se sonrió a sí mismo, y, de no ser por su carácter más bien sobrio, se habría hecho una reverencia. Fueron días industriosos en los que tuvo que usar cada neurona para recuperar un imperio como el que había dejado. Solo que ahora se decidió por una compañía que desarrollaba software para el ejército. Su tecnología de punta, y sus comandos escritos con suma precisión, ayudaban al gobierno a cobrarse las vidas de iraquíes, árabes, chinos, musulmanes, comunistas, y todas esas denominaciones territoriales, raciales, políticas o de credo que podía utilizar a su favor para obtener dinero. Oro, plata, petróleo, litio, y muchas más reservas minerales, o energéticas. Claro que también esclavos, territorios, vías de comunicación, aéreas, o marítimas. Se alimentaba del financiamiento del Gran Partido Viejo, y demás monstruos del Ripón. Edward se complacía en reclutar a los mejores cerebros para sus armas de muerte, y nunca fallaba. Su reputación era tan válida como su palabra. Todos los ataques a la compañía los frenaba el Departamento de Relaciones Públicas, con esta simple declaración. Nosotros no fabricamos una sola arma. Somos una compañía tecnológica de software. A pesar de la relevancia de su empresa, Edward no era conocido por nadie. Permanecía en las sombras, el rostro de la compañía era otro joven de 24 años, quien sí que salía en las portadas de revistas, y otorgaba controvertidas entrevistas a los voraces medios. La fortuna había regresado a él. Ahora habitaba un castillo al otro lado del océano, y se divertía en pedir 1000 dispendios inútiles que le alimentaban una ocasional sonrisa. Una vez, sentado en su sofá favorito, mientras miraba la televisión, en un programa en vivo, deseó que la presentadora infantil comenzara a quitarse la ropa. El sexo lo tenía harto, y nunca le había interesado mucho. Quería encontrar una compañera que lo complementara, y a la que pudiera revelarle su secreto. Quería mirarse en un espejo, decirle la verdad a alguien, verse a través de los paradigmas psicológicos e intelectuales de otro ser humano que no fuese su esclavo servil. Tal parecía que la maldición del anillo también incluía que nadie pudiera durarle más de 3 citas. Intentó salir con la presentadora de televisión a la que habían despedido por el incidente del desnudo. Pero era otra vulgar más, interesada en sus millones, en su éxito, en su poder. Solo a ella la terminó convirtiendo en una estatua de mármol, para adornar el lobby de su castillo. John le reportaba buenas ganancias, y el control total de Manhattan.
control, poder, juventud y vida eterna. ¿Es que ya había probado todo lo que este mundo le podía dar? Viajes, gente de todas las clases y condiciones, y grandes secretos que se le ocultaban a las personas de a pie, amigos de todas las sectas del mundo, y logias inexplicables. ¿Qué más había que hacer? Cuando se le agotaron las opciones comenzó la locura. Se sintió atrapado en un mundo que cada vez se hacía más pequeño. Los viajes al espacio eran imposibles. A saber por alguna de dos razones. Porque todo era un engaño, o porque el anillo solo funcionaba dentro de la atmósfera terrestre. Nadie, ni él con el anillo de Kunis, podía abandonar esta tierra. El anillo se seguía alimentando de muchas muertes, esas que el ejército saldaba a diario. Si Edward no hubiese estado tan aburrido habría notado sin duda al hombre que llevaba tiempo siguiéndolo. Clarkson Smith. El mismo detective que habían despedido por nunca poder comprobar sus dichos contra John. Y es que hasta este último había sido más recatado, más sutil al pedirle cosas al anillo. Seguro porque cada deseo le costaba la vida. En cambio Edward, se había vuelto loco. El detective que lo seguía era paciente, metódico y ordenado. Había descubierto las infidelidades de su primera esposa por un simple cupón, a los 23 años. Fue así que dejó su cargo como gerente automotriz para empezar una carrera policíaca. No obstante, su mágico ascenso había sido frenado por el mágico producto de John. Cuando Clarkson, llevado por su poderosa intuición, se robó del cuarto de evidencia uno de esos costales de arena, primero se sintió estúpido, pero con el paso de las semanas comprobó que siempre tuvo razón. Su gato se había intoxicado, porque la arena, dentro de su organismo se había convertido de nuevo en droga. Esa noche, platicando con el forense, supo que su misión en este mundo era atrapar al delincuente responsable por ese producto. Anduvo merodeando por todo Manhattan. Recabando información, descubrió que John había vuelto a sus actividades. Sabía dónde se hacían las entregas, dónde se hacían los pedidos, y qué negocios eran solamente una fachada para su tráfico constante de estupefacientes. Pero no podía hacer nada. Ni siquiera la policía podía incautar los cargamentos de droga, sin que estos se convirtieran en simple arena, o ceniza. Además, de acuerdo a sus investigaciones, aquel producto no llegaba por ningún lado, ni vías aéreas, marítimas o por cualquiera de las dos fronteras. Sea cual fuera su origen, estaba ahí en Harlem. Esto, sumado a las extrañas cualidades de la droga, le indicaba que luchaba contra fuerzas de otro mundo. Algo tan oculto que tal vez tendría implicaciones con el gobierno mismo. Cosa que confirmó al llegar hasta algunos descuidados congresistas del Gran Partido Viejo. Aún con esos nombres prominentes, lo que más le intrigaba era aquel capo miserable llamado John Torres. En la calle circulaban varias leyendas, que si era invencible, que si parecía más una sombra, o un espíritu demoníaco. Muchos afirmaban que era inmortal. Clarkson no tardó mucho en conocer de memoria el itinerario de John. Su día empezaba a las 7 de la mañana, y de ahí eran visitas sociales, negocios, y ejecuciones de gente que ya no necesitaba, o que lo había traicionado. Uno de esos días lo siguió hasta una casona, en las afueras del estado, donde vivía su madre. Una vieja que ni se movía ni hablaba. Cobrando algunos favores, consiguió una orden ilegítima para catear aquella casa a todo lujo, con piscina en el patio de enfrente. Los guardias tuvieron que acceder por miedo a que toda la policía llegase a incomodar. Además, sabían que su jefe no escondía nada ahí. Nada excepto a su madre. Clarkson quería una entrevista con ella, y al parecer la anciana, hasta ahora silente, estaba buscando desesperadamente hablar con alguien. Sí, mi hijo me devolvió la voz. Dijo la anciana, ronca y con aliento a medicina. El detective comprobó que una fuerza sobrehumana estaba obrando en su favor. Ahora es un títere vacío. ¿Quién? Preguntó Clarkson. El hombre por el que usted está aquí, mi hijo. Antes de eso, él pidió que yo recuperase la voz. Más por sus intereses que los míos, me tiene encerrada aquí. ¿A quién le pidió que usted recuperase la voz? La vieja suspiró y mirándose las pantuflas respondió que el anillo. Parece uno cualquiera, pero no lo es. Tiene magia. Llora por las noches, ríe, y dice cosas que uno escucha si todo está en silencio. Como si estuviese vivo. Clarkson se levantó del asiento, y casi cae por un fuerte mareo. Un tal señor Johnson le robó el anillo a mi hijo. Se hizo con su humanidad, lo convirtió en un esclavo.
Era mi bebé. Pero ya no me mira, ya no me habla. Solo viene aquí y revisa que todo esté bien, como si fuera un robot sin alma. Si quiere ayudar a mi hijo, debe encontrar a ese señor Edward Johnson. Clarkson sonrió. Ayudaré a su hijo, señora. Se lo prometo. Recuperaré a su hijo. ¿Y cómo harás eso? Sinceramente esperaba hablar con alguien diferente. No esperaba que un hombre incapaz y pasivo como tú llegara hasta aquí. Clarkson ocultó su molestia con una frase hechiza. No se preocupe, déjelo en mis manos. Pero necesito que usted permanezca callada, no haga que su hijo sospeche nada. La anciana no habló más, solo asintió con la cabeza. Edward había terminado de hacerse con la voluntad de unos matones japoneses para que le permitiesen infiltrarse en el gobierno de aquel país, y poder integrar a su tecnología los increíbles avances a los que solo tenía acceso personal de inteligencia nipona. Pero no había podido obtener las firmas necesarias para lograrlo. Se encontraba en el penthouse que visitaba cuando tenía que pensar. En su sofá favorito mirando la lluvia a través del enorme ventanal. Era en ese lugar donde tenía el cuerpo momificado de Julián. De alguna manera se sentía inspirado al acudir a él. Fuese como efigie, o directamente abriendo el sarcófago de lujosos acabados egipcios. Era más bien lo fuerte que se sentía al recordar que lo había derrotado en su propio juego. Ese día recibió la visita de alguien a quien no esperaba. Una mujer hermosa de sinceros ojos negros. Los guardias tenían la instrucción de no permitir el acceso de nadie, así que no consiguió pasar del recibidor. Aún así la mujer armó un alboroto para verlo. Clamaba tener lo que Edward estaba buscando. Los papeles firmados con la aprobación de Shinzo Hiro. Único miembro de la Cámara Alta que no había dado su aprobación para el tratado. La mujer era de una belleza recatada y sencilla, pero encantadora. Ojos de almendra, profundos y negros, y piel blanca. No tardó mucho en seducir a Edward, quien además estaba fascinado por su gran inteligencia. Sabía casi de todo, pues había trabajado para una agencia espacial. Además le encantaba su nombre, aún sin saber su significado, amor puro. Había sido un flechazo para Edward conocer a una mujer que por fin se alejaba de los formulismos y frivolidades de Occidente. Con ese carácter sumiso, y a veces complaciente, pero sin dejar de ser ella. Libre y hermosa de espíritu. Necia y rebelde en algunos casos, pero pendiente de lo que él decía y sentía. Ai Miyaki se había rendido también a los pies del joven empresario, 3 años mayor que ella. Su fuerte personalidad, pero sus rasgos delicados hacían un contraste extraño y atractivo. Su carácter y algunas manías, en general le recordaban a su hermano, muerto en una expedición a los 19. Ai pronto se ganó la confianza de Edward, y como él estaba esperando justamente eso, la fue involucrando más y más en los aspectos ocultos de su vida. En lo que todavía no se sentía seguro de inmiscuirla, eran en su conocimiento de magia negra, y del anillo. Era usual verla entrar y salir de todas las casas de Julián, incluso, luego de varios meses, de aquel penthouse, previamente propiedad de Julián, por el que sentía tanto aprecio. Era su refugio, su hogar. Para Edward no representaba ningún problema que el anillo estuviese también en aquel penthouse, pues había sellado la caja de la misma manera que hizo John, con un encantamiento oscuro para que solo un poder sobrenatural pudiese abrirla. Así que, aunque la curiosidad femenina hiciese lo suyo, ninguna otra fuerza podría actuar en su contra. Quizás los poderes de John conseguirían abrirla, pero no había razón para preocuparse por ese despojo sin voluntad. El cadáver de Julián también estaba a buen resguardo, aunque no con tanto celo, si por tratarse de una controvertida posesión, la tenía bajo código. Ai no deseaba involucrarse demasiado en los negocios de Julián, se limitaba a apoyarlo y a darle uno que otro consejo. Para su beneplácito, Ai no estaba en contra de todas las muertes que ocasionaba su compañía. Siempre opinaba que este era un mundo horrible, hogar para los desalmados. Y que era noble dar un escape a los inocentes, que se hallaban más bien tristes, temerosos, o enfadados. Uno de tantos días, Ai le habló a Edward de un poderoso y temible hombre que deseaba hacer tratos con él. Era también de las latitudes orientales, y llevaba por nombre Yubito Yagami. Cuando por fin Edward accedió a conocerlo, lo hizo con gran recato. Lo primero que experimentó fue el escalofrío, y la desconfianza, pues aquel personaje no abandonaba las sombras. Hablaba a través de la voz robótica del traductor de la computadora.
Hablaron por media hora. Era un hombre sensato e inteligente, así que Edward accedió por fin a hacer un trato. Yubito trabajaba en un proyecto demasiado grande y arriesgado, y quienes participarán en él tendrían no solo colosales dividendos, sino un lugar en la historia. El proyecto, denominado Ultra M, deseaba convertir a las personas, primero las de Harlem, en una fuerza funcional. En un bloque de células trabajando por un mismo fin. Una especie de batallón, controlado por una sola señal. El software que desarrollaba Edward, y el control de área que ofrecía John, eran necesarios para comenzar a desarrollar el experimento. Yubito dijo estar complacido con el apoyo y dio por finalizada la reunión. Edward apagó la computadora y estuvo charlando por largo tiempo con Ai. Ella tranquilizó sus dudas, lo besó y le dio su opinión más personal. Esto era una gran idea. Semanas después todo sucedía según lo planeado, el experimento arrojaba solo buenos resultados. Las personas de un área grande del río Hudson, eran movidas con cronometrada precisión para organizar revueltas, o actos desestabilizadores contra el gobierno. Desde las sombras Edward y Yubito comenzaban a controlar ese rincón del mundo. Pero tenían planes muy ambiciosos de expansión. Más estados, más países, y luego el mundo. Edward cenaba en un restaurante de sushi cuando un extraño hombre se acercó a él. No perteneces a este lugar. Lamentó Edward mirando la ropa de aquel miserable. Créame que no quiero pertenecer a este sitio, señor. Y no hago mucho esfuerzo por evitar que así lo parezca. Más bien tengo algo que le puede interesar. Edward se burló de él, y arrojándole un pedazo de toro al suelo, preguntó desinteresado que qué podría ser. Anda, cómelo, es el mejor toro que hayas probado. El joven se agachó a recoger el rosado trozo de sushi, y se lo echó a la boca. ¿Puedo sentarme?, preguntó chupándose los dedos. Edward siguió engullendo. Anda. Pero si lo que dices no es interesante, voy a hacer que esos dos matones de allá te lleven hasta el callejón más apestoso para patearte las costillas. Mi nombre es Clarkson Smith. Pero usted es un hombre importante, así que cortaré el queso. Sé del anillo. Edward sintió el sudor frío en la espalda. No sé de qué hablas. Respondió Edward, pero era muy tarde, se había atragantado con el sushi, y en general parecía culpable. No vine a extorsionarlo. Cuanto más indago más encuentro preguntas. Ya no es mi objetivo ser el obstáculo de una fuerza que no alcanzo a comprender. Tan solo me gustarían algunas respuestas. Edward se devolvió el color tomando un poco de sake. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Unas fotos que sé que serán de su interés. Dijo Clarkson poniendo un sobremanila en la mesa de roble. Edward sonrió y luego aplaudió para que viniera el camarero. Tráeme otro platón de nigiri, y un plato para mi invitado. Ordenó. Respondió varias preguntas, que saciaron a medias la inextinguible curiosidad del detective retirado. Ahora las fotos. Exigió Edward. Algunas estaban demasiado borrosas por el ángulo y la distancia. En una de ellas alcanzó a reconocer a su novia, saliendo de una de sus casas con varios hombres. Si esta es la crónica corriente de un engaño miserable, no me interesas. Haré que te saquen la mierda de golpes. Gritó Edward golpeando la mesa. Aún así, Edward continuó mirando las fotos. En la última iban cargando un cuerpo que metieron a una limusina. Este tiene que ser Julián. Exclamó Edward. Sin decir más condujo hasta su penthouse. No quiso esperar el elevador, subió los escalones de 3 en 3. Abrió el muro de acero poniendo la clave, y miró el sarcófago antes de atreverse a revisar su interior. Se dio la vuelta, se dio un par de cachetadas y luego lo comprobó. Julián ya no estaba. El vacío solo se comparaba con el que experimentó en su interior. Aún no decidía si su novia estaba detrás de esto. Si estaría aterrada con el descubrimiento. No estaba perdido, trataría de explicarle que se trataba de una momia egipcia de cientos de años. Y él era un simple coleccionista. No consiguió localizar a Ai, pero sí recibió una llamada de Yubito, el poderoso empresario japonés con quien dirigía el controvertido experimento para controlar a las masas. Mañana llego a América. Avisó Yubito. Quería ver personalmente cómo iba saliendo todo, e implementar algunos códigos tan importantes que ameritaban que los llevara él mismo. Edward no tuvo objeciones, tan solo se sintió abrumado. Lo primero que hizo al siguiente día fue comprobar si John había capturado al detective S, y luego preparó todo para su reunión con Yubito.
Interrógalo, sácale todo lo que sabe, y luego échalo a la fosa. Le ordenó. No sería imposible para un japonés saber del anillo. O ese desgraciado policía me ha vendido. Repetía nervioso, tronándose los nudillos. Pensó en Ai, era muy extraño que estuviese perdida desde la noche anterior. Así que, o le habían hecho algo, o ella era parte de esta conspiración en su contra. Sintió una ansiedad extrema que se apoderó de todo su cuerpo. Pero el anillo estaba más que seguro, en una caja fuerte imposible de abrir para cualquier humano común. El anillo está bien. Y Ai tan solo está molesta por mis excentricidades. Se dijo a sí mismo golpeándose el pecho, como hacía siempre que deseaba calmarse. Su guardia le informó que Yubito estaba ahí para verlo. «Imbécil, hazlo pasar enseguida», gritó furioso. No sabía por qué había aceptado el trato con ese hombre. Si para hacer sentir bien a su novia, que fue la que consiguió el contacto, integrarla a sus negocios. O si en realidad ese personaje sombrío lo dominaba de alguna manera. Lo cierto era que su presencia le ponía la piel de gallina. El hombre sombrío, sin escolta alguna, y envuelto en una capucha, apareció en su puerta. «Pase por favor, señor Yubito. Venga, vamos a sentarnos acá en el balcón donde pega el fresco», le dijo. El hombre se quedó de pie hasta que Edward volteó de nuevo. Levantó la vista y echándose para atrás la capucha descubrió su identidad hasta ahora oculta. «Julián», gritó Edward sintiendo un mareo, sin poder dar crédito a lo que miraba. Julián sonrió, había regresado de la muerte por obra del anillo. Levantó su mano izquierda y le dejó ver que en ella poseía 6 dedos. El dedo extra, por supuesto, tenía el anillo de Kunis. «Imposible», exclamó Edward con una risa nerviosa, «¿cómo hiciste eso?». Al abrir su bóveda y revisar su caja de seguridad lo comprobó. «Al parecer el anillo me ha buscado a mí. Y es que no puedes engañar a un objeto con conocimiento eterno. Quisiste pasarte de listo, pero esta cosa escucha, ve, y razona. Te ha derrotado». Detrás de Edward estaba Ai, otra inmortal al servicio del anillo. Ella liberó al anillo con sus poderes, y me lo entregó a mí. Se supone que ella lo usaría, pero no pudo hacerlo. Creo que en verdad te ama, tanto como para renunciar al poder. Deberías sentirte halagado. Pero entonces el anillo me buscó a mí. Y yo, encantado, acepté. Me sorprende que me hayas conservado aquí, junto a ti. Me ruborizo de verdad. Vamos amigo, sal ya de tu espanto. Al anillo nadie lo puede engañar, y si no hubiese sido yo, sería otro. Tiene a muchas personas bajo su influjo. El anillo no debe ser guardado, siempre saldrá a flote y buscará un usuario. Pero, si posees el anillo, ¿por qué no soy tu fiel sirviente?, preguntó Edward mirando a Ai, que parecía un zombi. Su mirada perdida y la boca abierta. No eres muy inteligente. Porque el anillo sigue en tu dedo, tan solo lo añadí a mi mano. Yo tampoco quiero esta cosa en ninguna de mis partes. Ya he pasado por eso y no lo deseo otra vez. Entonces se me ocurrió una mejor idea. Tener un dedo extra. Así al menos puedo pedir deseos sin tener consecuencias. No poseo el anillo, no te poseo a ti. Pero igualmente el anillo no me posee a mí. Soy el ganador, amiguito. Celebró Julián. Te equivocas. Dijo Edward saliendo de su asombro, todo lo que haces ahora es llevar a cabo los planes del anillo. Desestabilizar la sociedad humana, para eso existe. Eres su perro faltero, y eres tan estúpido que ni siquiera te das cuenta. Julián suspiró. Tal vez siempre estamos al servicio de alguien, de nuestra propia genética, de nuestras memorias y experiencias. Qué inseguras personas las que creen ser un solo individuo. Qué inconsecuentes, qué ineptos. No, y no. Todos estamos fragmentados en 1000 pedazos, y obedecemos y peleamos con una o con otra de nuestras personalidades, de los seres que nos confirman. Yo me he rendido a eso, y prefiero el poder sin las consecuencias. Aun si soy manipulado por este objeto, lo he convertido en una más de mis partes, lo he absorbido, es otro de mis dedos. Tan ajeno y tan mío, tan deforme como mundano. Esto apenas comienza, y yo saldré vencedor. Destruyamos el anillo, y escapemos de esta sed de poder y de sangre. Pidió Edward tratando de despertar a Ai, pero ella no estaba ahí, se encontraba en un trance. De repente habló, pero sin reaccionar del todo. Amor, estoy convencida de que será mejor controlarlos. Manejar sus destinos es mejor que dejarlos vivir confundidos. Ser parte de algo más grande le da sentido a todo. Vámonos.
ordenó Julián. Ahí salió del trance y lo siguió, dejando a Edward solo, sumido en interminables divagaciones. Sabía que pronto él también se rendiría a la verdad universal. Todos servimos a una fuerza mayor, y al menos ahora conocía la suya. ¿Cómo usarse? Para que el anillo comience a conceder deseos, es necesario que esté unido a un dedo humano. No importa si es un dedo propio o ajeno. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta parte. Ya saben, seguimos el conteo, hasta llegar a la historia nueva, y episodio final del Anillo de Cunis. Déjenme saber lo que piensan, un saludo o un comentario. Les mando un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, todo el bien del mundo. Cuídense mucho. Adiós.